nuestras instalaciones para que puedas observar cómo aplicamos nuestra tecnología gerencial. Bienvenidos. Nuestra base de operaciones se encuentra ubicada en Quito, Ecuador, donde damos nuestros talleres de manera presencial y virtual para toda Latinoamérica y el mundo entero. De hecho, el día de hoy se está desarrollando un taller de libertad ejecutiva y financiera de manera presencial aquí en nuestras instalaciones. Quiero que sepas que nosotros damos nuestros talleres gerenciales de manera presencial en todas las ciudades del mundo. En Miami, en Puerto Rico, en Costa Rica, en Buenos Aires, en San Luis, en Madrid, en Toledo, en el Reino Unido y también en Italia. Si no estás en una de esas ciudades de manera presencial, también los transmitimos por Zoom, así que quisiera verte en uno de ellos. Este es nuestro piso administrativo y quiero mostrarte cómo nosotros aplicamos toda la tecnología administrativa para que tú, como ejecutivo y como empresario, puedas realmente liberarte de la sobrecarga de trabajo, aprender a delegar funciones y convertir en un equipo realmente productivo. Entonces, esta es la oficina de nuestro director ejecutivo. En este momento, él se encuentra en Madrid dando un taller de manera presencial. Acompáñame a ver cuál es la estadística que todo ejecutivo debe de tener. Su estadística debe ser realmente la de que su empresa sea rentable. Martín, que es nuestro director ejecutivo, es CEO de 5 de esas compañías dentro de nuestro holding empresarial. ¿Y qué sucede? Cuando el director ejecutivo ve que una de sus empresas no está funcionando de una manera correcta y realmente no está rindiendo lo suficiente y una semana realmente se da cuenta que las estadísticas están bajas, él va al centro de información de la organización. Este es un panel de estadísticas donde se muestran directamente cómo está cada una de las áreas de la empresa y de esta manera el ejecutivo puede tomar las decisiones administrativas correctas, tener el criterio gerencial exacto para poder realmente tomar una decisión y administrar en base a datos y no solamente a opiniones. Aquí también está Fer, que es su comunicadora, que es la encargada de vigilar realmente que todas las políticas se estén cumpliendo y de ser la representación de él cuando no está aquí en la empresa. Este es un área de producción y tú te puedes dar cuenta directamente que cada persona tiene un indicador de gestión por el cual la persona se hace responsable del puesto que está ocupando y de esta manera no está esperando una orden directa del jefe para ponerse a producir. Él cumple los resultados y los objetivos de acuerdo a su estadística. Dentro de nuestro holding empresarial contamos con el South American Language Center, un instituto de inglés que gracias a la aplicación de nuestra tecnología administrativa ha logrado su expansión y cuenta con 15 franquicias. Toda esta organización es posible ya que contamos nosotros con un organigrama de 7 divisiones, donde puedes distribuir la sobrecarga de trabajo de forma equitativa y funcional, y de esta manera te conviertes en un ejecutivo, es decir, la persona encargada de hacer que las demás hagan las cosas. Así que si quieres implementar toda esta tecnología administrativa en tu empresa, te esperamos en nuestro siguiente taller. Mucha gente me pregunta, como headhunter o mentor en empleabilidad, ¿cuál es el mejor formato de currículum? ¿Cómo deberían estructurarlo? ¿Cómo deberían crearlo? ¿Y qué tipos hay? Así que en esta masterclass vamos a explicarte y voy a enseñarte cómo hacer ese currículum perfecto para que puedas superar cualquier tipo de entrevista, que te puedas presentar a cualquier oferta y al menos consigas esa llamada. Primero de todo, permite que me presente. Soy Héctor Labarta, mentor en empleabilidad. Tomado como mi nombre es Pratt Godoy, soy el CEO de la agencia Angélica y Pratt Insurance, agencia de seguros de salud y vida. Tomado como 4 seminarios ya, pero la asesoría como tal fue la de indicadores de gestión. Estaba desordenada, estaba trabajando sin coordinación y sin medición. Logramos organizar a un punto de que podemos ver semana a semana realmente cuál es el trabajo que se está haciendo, saber y comparar el trabajo de una semana versus la anterior y de esa manera, bueno, proyectar qué esperar para la siguiente. Antes no se podía, no había ningún tipo de medida
y ahora tenemos medidas por departamento, por persona, y eso nos permite planificar mejor. Perfecto. Oh, muy bien. De verdad que siempre dándome ideas, ayudándome a ejecutar lo que yo tenía porque a veces tú lo piensas, pero no sabes cómo llevarlo a cabo. Entonces, Omar siempre me daba muchas sugerencias de cómo, bueno, Brad, puedes hacer esto lo puedes medir de esta manera, ¿qué te parece si haces esto? ¿Te sirve de esta manera? Y entonces ese tipo de sugerencias que él me hacía, de verdad que me hacían ver la compañía desde este punto de vista que la veo ahora, por departamento, por actividad, que cada cargo está medido. Entonces sí, me fue muy positivo, muy útil que él me sugiriera en cada una de las reuniones de consejo asesor cómo mejorar cada una de esas maneras de visualizar el trabajo y medir, tal como lo hizo durante esos tiempos que estuvo conmigo, esos meses. De verdad que sí, bastante bueno. Sinceramente, lo más valioso que yo aprendí es que puedo ver realmente cuál es la actividad que puede estarme limitando una semana. Lo más valioso que aprendí, bueno, fueron muchas cosas, en realidad todo fue valioso. Otra cosa es que puedo ver el resultado de la compañía semana a semana, que nunca lo había visto de esa manera, y me permite salvar la semana siguiente, me permite planificar más rápido. Entonces, básicamente, la organización y la planificación semanal es lo más importante que me quedó de esta asesoría. Lo primero fue ponderar las actividades. Perfecto, por favor confírmeme que todo está ok. Las diferentes plataformas están transmitiendo. Hemos transmitido en esta ocasión por varios lugares. Estamos transmitiendo por Zoom para alrededor de algunas decenas de personas, si no cientos. También estamos en nuestras plataformas de Instagram y TikTok, en Expansion Factory, en Harvard College of Administration, y adicionalmente en mis redes personales empresariales, Mr. Martín Merchan. Si desean, pueden seguirnos en cualquiera de ellas y así obtener algunos datos valiosos e importantes. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. No sé qué hora sea para cada uno de ustedes. Los que están en Europa, buenas noches. Los que están más hacia el sur, Miami, Costa Rica, Puerto Rico, México, Colombia, eh, Argentina, buenas tardes. Y empecemos un webinario que he querido entregar hace algún tiempo y quiero transmitir una idea muy, muy importante el día de hoy. Estoy muy emocionado de estar aquí. Estamos, ¿sí?, frente a algunas cámaras y luces. Así que por favor, la gente que está en los diferentes lugares, si pueden poner en el chat si se escucha bien y se me puede ver bien y se puede ver bien la pizarra. ¿Sí? Por si acaso acá estoy, mi nombre es Martín, porque es muy importante que puedan observarla correctamente, ya que voy a explicar algunos datos importantes en la pizarra y les voy a dar algunos datos que pueden ser de mucho valor para ustedes a la hora de manejar sus pequeñas y medianas empresas, de gerenciarlas, de direccionarlas y cómo hacer que crezcan, ¿ok? Así que si todo va bien, empecemos el día de hoy. Ok, entonces, como les decía, estoy muy emocionado el día de hoy porque quiero darles y transmitir a ustedes una idea que está en mi cabeza hace algún tiempo. Lo nombro normalmente al inicio de algunos de seminarios presenciales, pero no lo había compartido realmente así, o sea, en un formato virtual y en un formato de un webinario gratuito, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero entender es, o sea, quiero contarles un poquito acerca de nosotros, qué es lo que nosotros hacemos. Somos una institución internacional, estamos presentes como en 12 países en el mundo. Trabajamos principalmente con el público de habla hispana, con los gerentes y dueños de las pequeñas y medianas empresas. Y nos dedicamos a capacitar y asesorar a estas personas para poder ayudarles a volverse mejores administradores, mejores líderes, mejores ejecutivos y puedan hacer que su pequeña y mediana empresa llegue a ser un grupo o una organización más grande, que sea próspera, que sea rentable y que sobre todo la expansión no genere una sobrecarga brutal y tampoco genere un quemar a ciertas piezas clave dentro de la organización, ni todo dependa del trabajo de algunos individuos.
Yo no soy solo, en nuestro staff trabajan alrededor de 120 personas, si no es más, en diferentes oficinas. Ahorita estamos transmitiendo desde nuestro set, en nuestra matriz, y capacitamos a unos 3.000 o 4.000 gerentes por año, asesoramos a unas 200 empresas simultáneamente, y de verdad nuestro propósito es poder ayudarte a ti, es poder darte información valiosa y poder guiarte para que puedas tener una expansión mucho más efectiva, más segura y sin sobrecargarte de trabajo. ¿Ok? Bien, ahora, este webinario, aunque por supuesto promocionaba liderazgo y vamos a hablar de liderazgo, también quiero enfocar el webinario a una situación o a una realidad que vive el mundo empresarial hoy en día. No importa en qué ciudad estés, no importa de en qué país vengas o dónde estén tus empresas, la situación o el problema se repite una y otra vez de la misma manera en todos los países en donde he tenido la oportunidad de estar. O sea, cuando estuvimos en Ecuador, nos dijeron en Ecuador es así, pero en otros lugares no es así. Después estuvimos en Argentina, después estuvimos en Colombia, después estuvimos en México, después estuvimos en Estados Unidos con el público de habla hispana, se volvió a repetir en Inglaterra con la gente que habla español, se volvió a repetir en España, seguimos expandiéndonos ahora a Puerto Rico, Costa Rica y demás. Y todos tienen la misma situación. Entonces, al parecer, no es un tema de país, no es un tema que tiene que ver ni con la cultura, ni con la situación política, ni con la situación social, aunque estas influyen y no es que las quiero invalidar, pero tiene que ver con los problemas comunes que viven los pequeños y medianos empresarios en esta etapa de vida. ¿Ok? Bien, entonces, para contarles de esto voy a hacer una analogía, una comparación de lo que es el mundo empresarial con una hamburguesa. ¿Ok? Una hamburguesa de dos carnes. Entonces, lo primero que tenemos en la hamburguesa son, por supuesto, las dos tapas, ¿no? Tenemos la tapa de acá, los dos panes, ¿ok? Y voy a distribuir el 100% de la economía de un país, o en su defecto, la economía de una locación en particular, de acuerdo al tipo de empresa que existe, ¿ok? Entonces, es muy interesante cómo en el mundo empresarial se les da mucha importancia a las corporaciones o a las grandes empresas. Y estoy de acuerdo, son grupos grandes que generan mucho empleo, mucha supervivencia, mucho ingreso, mucha producción. Y también sé que lo admitas o no, gerente o propietario de la pequeña y mediana empresa, tu aspiración a lo que te gustaría llegar o lo que te gustaría lograr es que tu pequeña o mediana empresa se convierta en una gran empresa, que opere en varios países, que emplea a miles de personas, que no tenga una dependencia necesariamente de ti y que realmente logre un impacto con los productos o servicios que ofreces que valga la pena y del que puedes estar orgulloso sin que no lo estés ahora. Entonces, la meta que tiene la mayor parte de pequeños y medianos empresarios es convertir a su creación, a su baby, en una gran empresa. Y aunque las grandes empresas son importantes por datos estadísticos, las corporaciones o gran empresa, que sería la tapa o el pan de arriba de una empresa, las corporaciones generan únicamente del 15 al 20% de la economía de un país o de una locación. O sea, ¿sí? Si quitamos a las corporaciones, incluyendo al gobierno como una corporación, más o menos estaríamos quitando el 15 al 20% de los resultados y la productividad de una economía. ¿Ok? Ahora, si tenemos a las corporaciones de la etapa superior, la etapa opuesta, o sea, la etapa inferior, tenemos a la microempresa o el emprendimiento. ¿Sí? Corporaciones, tienes montones de ejemplos, cada uno dentro de tu país, corporaciones grandes a nivel internacional, podríamos hablar de Apple, podríamos hablar de Walmart, podríamos hablar de McDonald's, podríamos hablar de Starbucks, podríamos hablar de cualquiera de estas grandes empresas que logran o emplean a miles de personas y logran un impacto a nivel planetario. ¿Ok? Bien. Y del otro lado tenemos a la microempresa o el emprendimiento. Normalmente este es un individuo, a veces acompañado de dos o tres más, donde él es técnicamente un experto haciendo algo y entrega directamente su producto o su servicio porque ha iniciado una actividad.
no quiero que piensen que es un tema solo de sus principios, pero es una estructura muy pequeñita. Por ejemplo, un médico es una microempresa. ¿Okay? Realmente él, uno o dos asistentes que hacen un trabajo muy técnico donde él entrega la mayor parte del producto o el servicio, ya sea lo comercializa o lo entrega y lo administra, y tiene un poquito de ayuda en cuanto a asistentes y demás. ¿Okay? Estos, aunque también se les da una importancia brutal en el mundo empresarial, tampoco significan mucho en el porcentaje de incidencia de cualquier economía. O sea, la microempresa y el emprendedor o el emprendimiento también representan, depende del país, pero rondan estos porcentajes entre el 15 y el 20% de la economía. O sea, si sumamos las corporaciones más la microempresa, no pasamos de más del 30 al 40% de la economía de cualquier país o cualquier localidad. ¿Okay? Muy bien. Ahora, esto es muy interesante. La mayor parte de formación y ayuda profesional, o sea, formación, digamos, universitaria, formal, pues, y de ayuda a nivel empresarial, dígase consultoría y demás, está hecha para ayudar y para asistir a las dos tapas. ¿Okay? Inclusive los países y las leyes están hechas para poder ayudar a la creación o manutención de estas dos tapas. Es muy interesante el impulso que ponen inclusive los gobiernos en que se creen las microempresas o que se cree el emprendimiento, que está muy bien. O en su defecto tenemos las corporaciones que tienen tanto poder que pueden apalancarse inclusive en los gobiernos y crear las propias leyes. Entonces, la mayor parte de sistemas impositivos y demás están hechos para poder proteger al microempresario, al bebé, al recién nacido, y estos tienen tanto poder que pueden darse el lujo inclusive de impulsar o hacer un poco de lobbying para que las leyes corran a su favor. Y son tan poderosos inclusive financieramente que pueden tener un sobreendeudamiento brutal y aún así no se les hace daño porque por la estadística mundial, muchas veces si quiebran estos, pueden quebrar inclusive todos un conjunto de bancos, todo un sistema financiero. Alguna vez escuchaba de una persona que es un alto ejecutivo de una corporación y decía que la empresa está muy endeudada y que le debe muchísima plata al banco. Y yo decía, ¿por qué el banco no reacciona? Estaba súper incumplida la corporación y con un endeudamiento brutal y demás con un banco en particular. ¿Qué? Porque si quiebra la corporación, quiebra también el banco. ¿Okay? Entonces tienen tanto poder que de verdad están muy bien posicionadas ahí. ¿Okay? Bien. Entonces, tenemos estas dos tapas y uno dice, ok, ¿sí? También si se pierde la microempresa, aunque evidentemente no tendríamos más emprendimiento futuro y productividad futura, no estamos tampoco perdiendo mucho, únicamente estamos perdiendo la masa de productividad más. Normalmente son los más importantes. Y esto está en las dos carnes de esta analogía que tengo aquí con la hamburguesa. ¿Okay? Tenemos una carne acá y otra carne acá. ¿Okay? Donde tenemos realmente el poder de una economía, donde tenemos realmente el potencial de productividad y la razón por la que se mantienen en marcha la mayor parte de países es gracias a estas dos carnes, que son la pequeña y la mediana empresa. ¿Okay? Estas representan simplemente por matemática simple entre el 60 y el 70% de los resultados de cualquier actividad productiva. Ellos son el pilar que mantiene la operación en marcha. Es muy interesante, pero en la mayor parte de países donde han tenido crisis políticas, financieras, económicas o naturales, normalmente a veces hemos tenido bajas tanto en las corporaciones como en la microempresa, y aunque evidentemente impacta en esa economía, no tiene tanto peso o en su defecto no es el factor determinante para hacer que esa economía colapse. Cuando una economía empieza a colapsar, cuando los creadores, dueños o líderes de la pequeña y mediana empresa empiezan a creer que ya no se puede y se van. Un caso muy observable de esto es Venezuela. Muchas corporaciones a raíz de la crisis política salieron de Venezuela y aún así el país aguantaba.
Cuando realmente Venezuela se fue al diablo, por no decir menos, es cuando los gerentes de las pequeñas y medianas empresas empezaron a migrar, o los dueños, y ya no había esta gran carne de productividad en el sector. ¿Ok? Bien, ahora, ¿por qué les explico todo esto? ¿O cuál es la razón por la que estoy empezando con este dato y qué tiene que ver esto con el liderazgo? Bien, como les decía antes, este planeta parece estar diseñado para ayudar únicamente a las dos tapas y descuidar a la mediana y a la pequeña empresa. ¿Okay? Voy a poner algunos ejemplos de eso. No es que quiero aquí crear ninguna polémica, pero es la verdad del asunto. La mayor parte de educación universitaria, sobre todo en las áreas de administración de empresas y sus derivados, son carreras hechas para crear empleados de corporación. ¿Sí? Es un conocimiento creado, podríamos hablarlo mucho acerca del tema, tengo muchos datos para poder defenderlo, pero son carreras creadas para hacer empleados o ejecutivos de corporación. Ahora, no digo que esto esté mal, o sea, por favor no me malentiendan, no significa que uno siendo empleado de un grupo grande es menos que el dueño de una empresa, para nada. Simplemente hay que comprender las cosas como son. La razón es porque evidentemente, las corporaciones han creado un pensum para crear gente que pueda trabajar dentro de sus corporaciones, que pueda moverse en un ambiente ya desarrollado, donde hay una cierta abundancia de recursos y donde además todo el sistema de casos de estudio y demás está hecho para poder generar gente que trabaje en corporaciones. La prueba de eso, y seguramente te ha ocurrido, es, no sé si tú desde la pequeña y mediana empresa has contratado a personas que tienen varios títulos universitarios en temas de administración, que probablemente inclusive fueron muy exitosos en el ámbito corporativo y tosen en la pequeña y mediana empresa. No es que estos individuos no sean inteligentes ni sean menos que otros, simplemente están entrenados para moverse en un barco grande, un barco que tiene muchísimo más recursos. ¿Okay? Entonces, partamos por esto. O en su defecto, otras de las carreras, ¿sí? Digamos así como la medicina, la ingeniería y demás, son carreras que generan gente que se pueda hacer microempresas. O sea, un buen médico o lo que sea, es una persona que puede entregar directamente su producto o su servicio, pero el rato que se le crece el niño y se transforma eso en una empresa, no tiene las habilidades para hacerlo. En su desesperación, el que hace microempresa, no sé, un médico empieza con un consultorio, ahora tiene una clínica, ahora tiene que administrar la clínica, en su desesperación va y estudia en una universidad para modelos relacionados con las corporaciones. Estos modelos no significa que no sean efectivos, pero lamentablemente son extremadamente robustos, o sea, demasiado grandes, demasiado complejos, que hay que hacer demasiadas cosas, que la pequeña y mediana empresa no tiene ni el presupuesto, ni la gente, ni nada para hacerlo. ¿Sí? Entonces, los conocimientos que muchas veces tienes a nivel universitario no necesariamente es el caso de la pequeña y mediana. Es la gran frustración del pequeño y mediano empresario, que muchas veces ni siquiera estudió administración de empresas y a veces hace que sus hijos, sus socios o contrata a gente que tiene varios títulos universitarios y con la expectativa de que vengan a arreglar, y el rato que les pone a prueba se da cuenta de que ellos, sin conocimientos administrativos, administran mejor perdón, ellos, o sea, el pequeño y mediano empresario, sin conocimientos administrativos, administra mejor que la persona educada en el tema. ¿Ok? Ahora, otro dato muy importante es que todas ellas necesitan ayuda. O sea, esto es otro dato que es muy importante. Todas necesitan ayuda. ¿Okay? No significa que las corporaciones, por ser corporaciones, no necesitan ayuda y se la saben todas, ni tampoco la microempresa. Todas ellas necesitan ayuda. Ahora, la clave es el tipo de ayuda que se les da a cada uno. Entonces se ha creado muchísimo conocimiento y organizaciones dedicadas a ayudar administrativamente a cualquiera de las dos tapas del pan. ¿Okay? Un ejemplo claro es la mayor parte de consultoras de renombre, llámese Price, McKinsey, ¿okay? Deloitte y demás, todas estas Big Five o Big Four o whatever, ¿sí? Son instituciones o consultoras muy, muy, muy competentes, pero están enfocadas y tienen modelos de ayuda para barcos o grupos grandes, para las corporaciones acá. Entonces, cuando una corporación necesita ayuda administrativa, puede ir a donde estas grandes organizaciones y de verdad que se les ayuda.
Y en la microempresa o el emprendedor se ha generado mucha ayuda del tipo, hazlo todo tú mismo. Seminarios de marketing donde uno mismo hace sus videos, uno mismo se graba, uno mismo se pone, no sé, no soy un experto en el tema, pero pones sí, los subtítulos o maneja tú mismo tu propia contabilidad o en su defecto, um, genera más habilidad técnica, o sea, el ingeniero tiene que actualizarse y debería, pero tiene que actualizarse para ser un mejor ingeniero, el dentista un mejor dentista y demás, ¿ok? Entonces, todo el resto del conocimiento y ayuda está normalmente dada por emprendedores ayudando a emprendedores. O sea, la microempresa se ayudan entre ellos. O sea, necesito unas fotos, entonces tengo un primo que es fotógrafo, entonces le contrato a mi primo. Necesito contabilidad, entonces hay otra microempresa que me provee de contabilidad. Y todo va muy bien con eso, ¿ok? Entonces, estas dos tienen a su disposición muchísima ayuda. El problema está nuevamente aquí, ¿sí? Al pequeño y mediano empresario no tiene ni el dinero, ni el recurso, ni tampoco le aplican los modelos aplicados aquí arriba, ¿sí? O sea, es muy interesante, pero uno podría, sí, hablemos de establecer todo un sistema de procesos, contratemos una ERP como SAP a su nivel macro y hagamos todo el blueprint para volver a replantear la forma en la que trabaja. Y no tienen el recurso, ni siquiera tienen una persona full time en tecnología de la información, en IT, en sistemas, para aguantar el tema. Entonces, los modelos de acá no se pueden aplicar acá. ¿Sí? Y así él tuviera el dinero, porque a veces lo tienen, no significa que el pequeño y mediano empresario sea pobre para nada. ¿Sí? Comprar algo de este calibre o este tamaño no es lo que le aplica. O sea, si tuviera el dinero para pagarlo, no le aplica. Y tampoco ahora le aplica solo ser ayudado por otras microempresas o emprendedores. Ya no puede simplemente apoyarse en el primo contador o el amigo del colegio que tiene su pequeño estudio contable de 4 personas, debido a que el movimiento financiero, el profesionalismo que se requiere ya en estos niveles es mayor. ¿Okay? Entonces, lo que encontramos es que estos individuos, llámese los dueños y sus empleados, requieren ya de ayuda mucho más profesional, ¿sí? Requieren de ayuda ya mucho más estructurada, pero no es ni esta ni esta, ¿ok? Y aquí, en esta área de aquí, no ha existido mucha oferta real de cómo ayudarte a construir y pasar a través de esta hamburguesa. ¿Ok? Ahora, el propósito de hacer esta pequeña hamburguesa es porque quiero contarles algo y es una estadística real. Seguramente podrás recordar hace mucho tiempo cuando tú armaste tu pequeña o mediana empresa. ¿Ok? Evidentemente, a menos que hayas tenido una inversión brutal, pero seguramente empezaste como una microempresa o un emprendimiento y por supuesto has venido coqueteando y luchando por cada vez ir subiendo y haciéndote una organización más grande. No hay nada de malo con eso, es completamente natural y está perfecto. ¿Sí? Ahora, estas carnes, para pasar desde la microempresa a la corporación, se le conoce coloquialmente como el Valle de la Muerte Empresarial. ¿Sí? Se le conoce como el Valle de la Muerte Empresarial. ¿Por qué el Valle de la Muerte? Porque por estadística mundial, alrededor del 99.9% de los pequeños y medianos empresarios que tratan de cruzar estas carnes a través del Valle de la Muerte mueren. ¿Okay? Es una estadística terriblemente vergonzosa. O sea, aproximadamente y con suerte, 1 de cada 1000 pequeñas y medianas empresas se logra convertir realmente en una corporación, si no es más. Entonces, dices, aquí hay algo mal. Y supuestamente, ¿sí? Te convencieron de que la forma de cruzar este valle es con trabajo duro, ¿sí? Haciéndote cargo de más cosas, dando empleo, ¿sí? Dando un buen producto, un buen servicio, de verdad cargándote la empresa al hombro y ya no se vuelve esos los factores determinantes. ¿Okay? O entrenando bien a tus hijos o a la siguiente generación, o vaya tú a saber los datos que te pusieron. ¿Okay? Bien. El problema es que ya no es ese el factor determinante. Sí es un factor determinante el trabajo duro, tu habilidad técnica, ¿sí? Pasar de quizás de la micro a la pequeña. Inclusive puedes estar rascando la mediana empresa,
con ese punto de vista. Pero pasar a través de la mediana ya hacia la grande, simplemente trabajando como loco, ¿sí? No lo va a lograr. ¿Okay? Ni tampoco consiste en reventarte a costos, que ya vamos a ver en un rato más, para poder mantener una operación que eres incapaz financieramente de sustentarla en el mediano y en el largo plazo. ¿Okay? Entonces, nosotros detectamos este problema, sobre todo en el público de habla hispana, la gente que habla español, porque creo que somos bastante emprendedores. Es muy interesante, pero a veces veo propagandas en la televisión o en el internet donde dicen, debemos generar más emprendedores, debemos generar más gente que abra empresa. Y yo digo, no, gracias, ¿sí? Lo que debemos generar es gente que pueda hacer que sus emprendimientos se logren y se transmitan a nivel de corporación. Sí, parece que te hay una pregunta. Sí. Ser el 99% si el, si el 70% de la economía de un país. Si es el 70% de la economía de un país. O sea, hablo de que menos del 99.9% pasa a ser una corporación. ¿Ok? Se quedan aquí atrapadas, ¿sí? Mueren en el intento porque hay otras que se crean acá y siguen creciendo mientras van muriendo. O sea, a lo que voy con esto es, se inyecta cada vez más bebés recién nacidos que crecen hasta la juventud o hasta la adolescencia, pero no pasan a la adultez. ¿Sí? Una prueba fácil es, cuenta solo cuántas cafeterías hay en el mundo, ¿sí? No tengo ni la menor idea, pero yo creo que me atrevería a decir que debe ser en el orden de los millones, ¿ok? ¿Cuántas de esas se convirtieron en un Starbucks? Sin decir que el café de Starbucks necesariamente sea bueno. Y ahí tienes ¿sí? ¿Cuántas pizzerías hay en el mundo? ¿Okay? ¿Y cuántas de esas se transformaron en un Pizza Hut, en un Domino's Pizza, en whatever? ¿Okay? Cuenta cuántos hoteles o hostales hay en el mundo, cuántos de ellos se transformaron en un Hilton. No digo que necesariamente mueran al primer año o al segundo año. Muchas veces están muriendo alrededor de la segunda o tercera generación, ¿sí? Al final de la segunda generación. Entonces, sí, definitivamente estamos teniendo mucha pérdida acá. O sea, si transformamos esto al campo de la medicina, diríamos, somos muy buenos para crear niños y estamos impulsando a tengamos más niños, más hijos, ¿ok? Ahora, la mayor parte de ellos logran quizás la adolescencia y ¿sí? La adolescencia, o sea, la niñez, o sea, aquí serían recién nacidos, la niñez y la adolescencia. Pero solo 1 de cada 1000 llega a la adultez. Y nuestra medicina es buenísima. Yo digo, no, sorry. O sea, si nuestra medicina fuera tan buena, deberíamos poder pasar a mucha más gente. Y creo que lo es. La medicina que tenemos actualmente creo que es bastante buena como para asegurar que un gran porcentaje de los bebés recién nacidos, al menos en temas de salud, pueda pasar a través de la niñez y de la adolescencia y llegar a la adultez. Eso no está pasando a nivel empresarial. ¿Okay? Y esto no es para alarmarles, ni es porque yo necesariamente soy un gurú en el tema. Les estoy dando estadísticas reales. ¿Ok? Sí. Martín, por acá nos dicen, Martín, ¿y qué hay en el mercado en red? No sé si hablas de las redes o del mercado en red, no entiendo bien la pregunta. ¿Ok? No entiendo la pregunta, así que ahora si quieren hacemos una sesión de preguntas y respuestas después cuando termine el concepto. No sé qué habla con mercado en red. ¿Ok? Seguramente él tiene alguna definición. ¿Sí? En redes. Como marketing en redes. Ok, ya voy a eso porque sí. Okay, marketing en redes está muy bien, pero si responde a todo un sistema comercial, no simplemente a una, ¿sí?, iniciativa valiente del creador de la organización. ¿Ok? Bien, entonces, esto es el inicio de este webinario y son los datos. Si estás de acuerdo conmigo o no, entiendo, simplemente te estoy dando los datos y te estoy dando las probabilidades de lo que ocurriría si realmente quieres hacer que tu empresa crezca al nivel de una corporación. Ahora, ¿por qué estamos tan interesados en construir corporaciones o grupos grandes? Es porque, como dije inicialmente, la mayor parte de la supervivencia de este planeta está dada gracias a grupos grandes. No estoy desmereciendo para nada los grandes aportes que generan la microempresa, los emprendedores, pero realmente quiero que te pongas a ver y veas un poquito alrededor tuyo en el lugar en donde estás. Probablemente la ropa que estás puesto, los zapatos que usas, tu reloj,
¿sí? La computadora que estás utilizando, el coche que utilizas o el tren que utilizas o el avión que utilizas para moverte de un lugar a otro, el edificio o la casa donde vives, eh, son hechos, ¿sí? Inclusive tus decoraciones y demás, son hechas la mayor parte, si no el 90% de todo lo que utilizas están hechos por grupos grandes. ¿Okay? Entonces, el nivel de supervivencia y dependencia de la supervivencia que tenemos de los grupos grandes es brutal. Y aquí yo no estoy hablando de un tema moral, estoy hablando de la verdad. El avión en el que te mueves, la comida que comes, el lugar donde haces el shopping, todos estos son grupos grandes. Entonces, si no somos capaces de generar suficientes grupos grandes y más bien no los generamos en suficiente cantidad, dado el crecimiento de la población, el potencial de supervivencia baja. ¿Okay? Yo particularmente me encanta el emprendimiento, me encantan las actividades artesanales, pero también tengo que reconocer que si compro unos zapatos artesanales, no estoy ayudando al artesano y me gusta, de verdad trato de hacerlo dentro de la medida de lo posible, pero no necesariamente eso va a hacer que este planeta sobreviva. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, sé que es un poco duro, sé que es un poco cruel, pero es la verdad del asunto. ¿Okay? No estoy tratando de ganar su popularidad, estoy tratando de simplemente presentarles una verdad. ¿Okay? Ahora, ¿por qué? ¿Y cuál es el principal problema? El pasar a través de este valle de la muerte, ¿sí? Requiere de un administrador experto. Por administrador experto es un individuo que esté en capacidad no solo de trabajar en una organización, sino de que sepa técnicamente cómo una organización se crea y se mantiene. ¿Okay? La mayor parte, como les decía, del conocimiento universitario está hecho para o hacerlo tú mismo o trabajar en un lugar donde algo ya está creado. ¿Okay? ¿Me permites mi teléfono celular, por favor, un rato? Muy bien. Entonces, yo tengo acá un móvil, ¿no? ¿Sí? Ahora, quiero que ustedes vean su móvil y lo vean y digan cuántos de ustedes están realmente en capacidad de usar el móvil. O sea, pueden llamar, mandar mensajitos, quizás grabar videos, fotos, responder a los mails, una que otra aplicación. La mayor parte de ustedes puede usar el móvil. Pero ¿cuántos de ustedes pueden crear un móvil como esto? O sea, el nivel de conocimiento que uno debe tener para usar o para crear es muchísimo mayor crearlo. ¿Okay? Gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este Valle de la Muerte realmente estás creando, construyendo una organización. El nivel administrativo debe ser del más elevado posible, ¿ok? Y con todo cariño y respeto, la mayor parte de personas, y les digo porque de verdad les conozco, o sea, he trabajado 13 años con esto, solo yo personalmente he entregado webinarios seminarios de alrededor de unas 200,000 personas de ustedes. Y he visto como la mayor parte de los que se lanzan a cruzar el valle son personas que tienen poco o ningún conocimiento administrativo real. Y se lanzan con corazón, valentía, motivación y trabajo duro. Y la prueba de eso es, imagínense yo, como pueden ver, no soy una persona muy deportista, ¿okay? Imagínense yo que a punta y motivación, ganas y no sé, intención, diga mañana voy a agarrar y voy a escalar el Everest. Y hago cero entrenamiento o me veo 4 videos en YouTube o salgo a trotar, no sé, alrededor de mi casa durante 1 hora. O sea, aunque mi poder espiritual o mental está ahí, mi intención está ahí, mis habilidades técnicas no están hechas para eso. Entonces, por supuesto que me voy a morir. Y dirás, no, Martín, qué pesimista, lo importante es la decisión. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. La decisión siempre viene primero, pero eso después debe ir acompañado de una habilidad técnica. O sea, las personas que se meten a este campo o a este caminar tienen muy poco conocimiento técnico administrativo y si algo estudiaron esto de acá, que no es para construir el barco, sino para manejar uno que ya está hecho. Y se los digo con todo el cariño y el amor del caso. ¿Okay? Entonces, ese es el problema al que nos enfrentamos. Entonces, hemos hecho realmente muchos estudios y encuestas alrededor del tema y encontramos que el conocimiento técnico-administrativo que deben tener ustedes, pequeños y medianos empresarios, debe ser muchísimo mayor si pretenden pasar este valle. ¿Okay? De verdad que tiene que ser superior.
Y así como hay pocos que pasan, yo diría que este es el mismo porcentaje de gente que realmente está entrenada para pasarlo. Entonces, claro, esto se vuelve una carnicería empresarial, y lo es. Y lo es una carnicería no solo por tu impacto a nivel personal, porque aquí no te quiero decir que vas a quedar pobre o en la calle o indigente. Probablemente hayas comprado tu casita bonita, tu departamentico cerca de la playa o cerca de la nieve para esquiar, tengas tus coches, pagada la universidad de tus hijos, un patrimonio decente, una que otra máquina, okay, lo que sea que te guste. O sea, tus finanzas personales no necesariamente son las que están en riesgo. Lo que está en riesgo es que probablemente en el intento esa creación que tú tuviste, ya sea pasándole a una siguiente generación o a una siguiente línea de mando, el 99.9% de las veces va a morir. ¿Okay? Inclusive más allá de tu, con todo respeto, de tu muerte o desde que tú dejes el cuerpo. ¿Okay? Bien. Ahora, ¿por qué ocurre esto a nivel financiero? Veamos lo que pasa a nivel financiero. ¿Okay? Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta o no? ¿Alguien participó o ya me odiaron todos? Chicos, la verdad es que yo uso una pizarra, amo las pizarras, sí debería ser más tecnológico, tenemos todo, tablets, sí, televisiones que se marcan solas, pero todo, yo soy un poco old school, así que me gustan mucho las pizarras y el marcador. Me sabrán disculpar por eso. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel financiero? ¿Cómo se ve esto a nivel financiero, este cruce en el Valle de la Muerte? Se ve un poquito por etapas. ¿Okay? Son algunas etapas a nivel empresarial. Sí confirmaron que lo podían ver, estaban viendo la pizarra, ¿cierto? Sí, la gente sí, sí, okay, lo puede ver. Perfecto, bien, gracias. Entonces, si tenemos esta estadística, pues, de este indicador de gestión, hagámoslo simple. Supongamos que el azul son los ingresos de la compañía, ¿ok? Y el negro son los gastos. Normalmente así es como inicia una pequeña empresa. Vamos a hablar de la etapa uno. Normalmente inicia este emprendedor, este individuo, este hombre o mujer campeón, empieza una actividad que por supuesto ingresa poquito dinero. O sea, hay poquitos ingresos, pero también hay poquitos gastos. Y hay una ligera y pequeña ganancia. Normalmente la etapa uno es la etapa donde uno inicia algo o empieza a tantear algo. A veces uno tiene un empleo y empieza a hacer otra cosa como un emprendimiento personal. Voy a ver si funciona, ¿ok? Con expectativas de aquí crear mi empresa y ser mi propio jefe, que es otro mito, ¿ok? La mayor parte de nuestros clientes tienen empresas y son el empleado más sobrecargado de su propia empresa, ¿ok? Pero bueno, entonces tenemos la etapa uno. Y sí, tenemos una ligera ganancia. Normalmente, aquí el individuo toma una decisión. Dice, bueno, parece que esta es una actividad en la que yo me puedo dedicar. O sea, me voy a dedicar a esto. Voy a abrir una empresa y me voy a dedicar a esto. No sé, voy a vender alfombras, voy a instalar luminarias, voy a grabar cosas, lo que sea, vender teléfonos, computadoras, no sé. ¿Ok? Bien. Y empieza la etapa 2. La etapa 2 es la más bella de todas, pero también es la más brutalmente engañosa. Como las cosas dependen mucho de este individuo, que normalmente es un profesional, es una persona inteligente, trabajadora, echa para adelante, lo que sea, ¿okay? Dice, me dedico a esto y se dedica a eso. Y empieza la bella etapa 2. La etapa 2 a nivel financiero es este individuo empieza a dedicarle full al trabajo. ¿Okay? Y empieza él a trabajar y ¡pum! Dispara la estadística del ingreso hacia arriba. Y claro, como todavía no tiene una estructura muy grande, los costos se mantienen más o menos bajos. ¿Okay? La etapa 2 es bellísima. ¿Por qué? Porque se genera toda esta ganancia. Seguramente la mayor parte de ustedes lo recordará porque hago esta encuesta en la mayor parte de seminarios donde empiezo un seminario. Uno dice, le pegué al negocio. Soy un campeón, me voy a hacer millonario. O sea, si sigo así, en 4 años llego en helicóptero. ¿Ok? Y es verdad, el margen es brutal. Aquí normalmente uno que compra la casita, que cambia los coches, que manda a los hijos a la universidad, vaya a saber buena universidad afuera, no sé, universidades $100,000 al año, todo el tema. ¿Ok? Bien, aquí el individuo está así. ¿Ok? Feliz. Feliz hasta el final de la etapa 2. El final de la etapa 2 está dada en este pico de acá,
donde el individuo, aunque es muy rentable y mucho lo hace él, normalmente con una poquita ayuda, tiene uno que otro asistente, alguien que le maneja la contabilidad, puede tener un vendedor por ahí o dos o tres, ¿sí? Contrata alguna agencita que le maneje el marketing o alguna vaina de esas, ¿ok? El problema del final de la etapa 2 es que en esta etapa de aquí, uno ya vive sobrecarga, ¿ok? La manifestación de la etapa 2 es sobrecarga. O sea, ya no doy más. Yo ya no puedo seguir más. O sea, llegué a mi capacidad instalada como individuo. Entonces, por supuesto, cada vez que tenemos sobrecarga, uno dice, ok, entonces la solución es, por supuesto, necesito ayuda. Y aquí empieza el infierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque él quiere seguir metiendo más ingreso y lo hace. O sea, ingresa más dinero. Pero ahora necesita ayuda, ayuda de todo tipo. Ahora necesita ayuda, necesita más empleados, necesita un warehouse o un galpón o un lugar nuevo, necesita ahora seguros, ahora necesita máquinas, necesita camiones, ¿sí? Necesita abogados. Y lo que ocurre es que aunque el ingreso sigue subiendo, ¿sí? El gasto empieza a dispararse mucho más rápidamente en proporción al ingreso. Y lo que pasa en la etapa 3, que seguramente que donde ya no eres tan feliz, lo que pasa en la etapa 3 es que tu ingreso sigue creciendo, pero tu rentabilidad es cada vez menor. ¿Okay? Ahora, uno a veces tiene esta idea, y no sé si recuerdas de esta etapa o estás en esa etapa, en donde sigo metiendo más plata y el split empieza a hacer esto. ¿Okay? Y uno se empieza a desesperar y cree que la solución es solo meter más plata. Entonces dice, no, hay que vender más. Y uno dice, no, vendan más. ¿Okay? Pero claro, vender más implica más camiones, más gente, más vendedores. Bueno, ¿sí? Y esa gente, obviamente, y no es maldad de la gente, no está entrenada ni capacitada, no hay una estructura, no hay un sistema de mandos medios. ¿Sí? Y esta gente no tan productiva, el gasto aumenta y hay un punto que es normalmente un punto bastante arriba, donde empieza la etapa 4, que es la más desagradable, en donde uno quizás cuando empezó acá vendías, me voy a inventar, 5.000 euros a la semana, $5.000 a la semana, ahora acá estás vendiendo 3 millones de euros a la semana, sin embargo acá te sobraban 4.500 euros y acá tienes 3 millones y te sobra cero. Okay. Y dice uno, diablos, ¿qué pasó? Y uno ahí empieza a pensar que la solución es ir otra vez hacia atrás. No, debemos volver a nuestros inicios, debemos volver a nuestros... ¿sí? Amigos, no se puede hacer. ¿Okay? O sea, si ya te embarcaste en esto, no es que después uno se deshace del gasto. Uno puede ir ajustando la estructura, pero no es que uno de la noche a la mañana puede reducir su operación. Ya está demasiado comprometido. Comprometido con empleados, con proveedores, con clientes. O sea, aunque suena romántico, no es tan fácil de hacer. ¿Ok? Es algo así como los hijos. O sea, si uno tiene hijos, no es que de repente dice, bueno, hijos, ya no me alcanza, así que si tenemos 4, ahora sí solo puedo 2, los demás fuera. No, o sea, ya tienes los hijos, o sea, ya tienes un gasto, ¿ok? Entonces ya, o sea, te toca manejarlos, ¿ok? Quizás puedas ajustar un poco los gastos, pero igual. Entonces lo que pasa es que el split se empieza a hacer esto. Y la etapa 4 es una lucha constante en donde el ingreso, por supuesto que sigue subiendo, ¿sí? Pero ahora el gasto se vuelve súper volátil. Y lo que antes era una hermosa ganancia acá, lo que antes aquí era una pequeña ganancia, lo que se volvió un break-even, o sea, un punto de equilibrio, ahora entre sumas y restas realmente hay pérdida. Y empieza un endeudamiento brutal, ¿okay? Que lo tolera y lo soporta normalmente el creador o su siguiente generación, pero después ya no se tolera a nivel ya más grande. ¿Okay? Normalmente, las corporaciones o los grupos de inversionistas hacen inversiones en las empresas que están o en esta etapa de aquí, ¿sí? Donde venga que algo es atractivo, normalmente el producto o el servicio, o en esta etapa de acá, ¿sí? Donde realmente son comprados por grupos grandes que saben cómo administrar esto correctamente. ¿Okay? Esta es la razón financiera por la que mueres. Y créeme, no es falta de gana, de empuje, de esfuerzo, ni siquiera de habilidad de entregar tu producto, tu servicio. Realmente sé que te partes del bendito lomo por hacer las cosas. El problema es que a partir de este momento
ya no tiene que ver esto con individuos, tiene que ver con el establecimiento de sistemas. ¿Ok? Y no hablo de sistemas informáticos, por si acaso, ni de computadoras. Por sistemas significa un conjunto ordenado, acoplable y en secuencia de cosas que permitan administrar algo sin la dependencia de unos pocos individuos. ¿Ok? Para contarles un poquito de los sistemas, que obviamente profundizamos más en nuestros seminarios, les digo en qué sistemas está asentado una pequeña o cualquier empresa, pero en este caso, para que ustedes la comprendan, desde la pequeña y mediana empresa. ¿Okay? Por sistema significa modos de operar, ¿ok? En donde, y lo voy a decir, y como dicen algunas personas en redes sociales, tenía que decirse y se dijo, tiene que ser un sistema a prueba de individuos que no son necesariamente tan hábiles, tan inteligentes, ni tienen el bagaje y la experiencia que tienes tú. ¿Okay? Es la única forma de manejar una sociedad grande. Todo tiene que estar muy estructurado, muy normado, muy hecho en procesos y procedimientos. ¿Okay? Entonces, para que se entienda esto, cualquier organización, cualquier empresa está sentada en un trípode de 3 sistemas. ¿Okay? Voy a nombrarlos aquí. Los voy a poner acá arriba primero y después voy a decirles lo que pasa y por qué se quiebra el sistema. ¿Okay? Por supuesto, como cualquier trípode, para poder aguantar una estructura pesada o de mayor peso, necesita que cada una de las 3 patas tenga una resistencia similar. Porque si tuvieras un tipo donde tienes una pata que es bastante fuerte y las otras muy débiles y pones mucho peso encima, se quebraría por la pata más débil. ¿Okay? Esta es la misma analogía que quiero transmitir aquí. Tenemos principalmente 3 sistemas. ¿Okay? Tenemos un sistema, ¿okay? No sé si está viendo esto o si no puede manejar para que me traigan un marcador nuevo, por favor. ¿Okay? Tenemos las 3 patas desde el sistema administrativo, el sistema técnico y el sistema comercial. ¿Okay? Esto es simplemente un resumen, hay más partes en el organigrama y muchas otras cosas, pero es como un resumen de las 3 sistemas que se tienen que establecer. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de todo el sistema administrativo, bueno, empecemos por el sistema comercial, que es el más fácil a veces de entender. El sistema comercial consiste en todo lo que es mercadear, mercadeo, relaciones públicas y ventas. O sea, el sistema comercial lo que hace es generar dinero, ingreso. ¿Ok? ¿Sí? Dinero. Bien, ahora, cuando hablamos del sistema técnico, hablamos de toda el área de producción o control de calidad. O sea, la capacidad de poder entregar tu producto o tu servicio y que tenga esto un control o un manejo de la calidad apropiada. ¿Okay? Y finalmente, cuando hablamos del sistema administrativo, que es normalmente la pata en donde cojean la mayor parte de pequeños y medianos empresarios, estamos hablando de algunos factores. Estamos hablando de, y no los voy a anotar aquí porque son algunos, estamos hablando de dirección, planificación estratégica, táctica y financiera. Estamos hablando de estructura. O sea, en otras palabras, no tener una administración tipo gran cacique o gran jefe y mucha tropa, sino tener mandos medios. Estamos hablando de sistemas de reclutamiento, establecimiento, o sea, reclutamiento, selección y establecimiento de personal. Estamos hablando de áreas o sistemas para poder controlar la disciplina y productividad del personal. Estamos hablando del registro de todos los procesos, procedimientos y reglas en formatos de política. Estamos hablando de manejos financieros correctos, estamos hablando de presupuestos. Estamos hablando aquí también de proyecciones. Estamos hablando aquí de consejos o reuniones, estamos hablando aquí de coordinación, de que grupos de individuos lideren, como las grandes familias que tienen muchos hijitos, ya no solo depende de los 2 papás, hay hermanitos mayores que se hacen cargo. Estamos hablando de un montón de habilidades administrativas, incluyendo la contabilidad, que normalmente eso está bien, pero hablamos realmente de las finanzas, de cómo se maneja correctamente el ingreso. Estamos hablando de
cómo debemos entrenar al personal y su desarrollo, su plan de carrera. Estamos hablando realmente de unas relaciones públicas más elevadas, o sea, en otras palabras, ya no simplemente un sobrino que te hace las redes, sino realmente una estrategia real. Entonces, cuando hablamos del sistema administrativo, hablamos de un montón de cosas, escritos de puestos, de establecimiento de procedimiento. ¿Okay? Lo que encuentro en la mayor parte de pequeñas y medianas empresas es que si viéramos esto en el trípode, ¿sí? Tienen esta situación. ¿Okay? Normalmente tienen un sistema técnico fuerte, una pata fuerte en el sistema técnico. ¿Okay? O sea, eso sí saben hacer, entregar el producto o el servicio. Tienen la maquinaria, tienen ¿sí? Tienen, no sé, los empleados, los procesos, los procedimientos, la materia prima, las bodegas. Si eres una empresa de servicios, técnicamente sabes cómo entregarlo, vaya tú a saber, ¿ok? Esta parte es como fuerte, ¿ok? El sistema comercial es mediocre, por decirlo menos, ¿ok? Sí, tienes uno que otro, o dos o tres buenos vendedores, ¿sí? Que hablamos del parte comercial. Es mediocre, ¿ok? Tienes uno que otro buen vendedor, tienes alguien que te hace el marketing, quizás ya creciste un poquito más, un pequeño equipo de marketing que simplemente hace lo que le parece o le plazca, a veces marketing digital, a veces marketing tradicional, no es importante, ¿ok? Depende realmente de a veces tu habilidad comercial o la de estos dos vendedores a los que rezas todos los días que por favor no renuncien, ¿ok? Um, Relaciones públicas ni siquiera entiendes mucho lo que es, pero crees que es simplemente ir haciendo amigos por ahí, presentando tu empresa, cosa que no es para nada. ¿Okay? Y este es tu sistema comercial. Y tu sistema administrativo es como un pequeño palillo de dientes. ¿Ok? ¿Sí? Lo que sabes es que tú eres el jefe o tú eres la jefa, tú das las órdenes, dices cómo son las cosas y todos te siguen a ti. Manejas una contabilidad, a veces de una forma bastante pobre, lo suficiente como para que no te metan preso, pagar correctamente los impuestos. Unos hacen cálculos un poquito más a detalle del tema y analizan uno que otro estado financiero, a veces trimestralmente, a veces semestralmente, a veces anualmente. ¿Okay? Y tienes uno o dos manos derechas normalmente sobrecargados que mientras estos se encargan de entregar el servicio y estos se encargan de venderlo, aquí está todo el recurso humano, la dirección, la planificación, las finanzas en uno o dos individuos sobrecargados, ¿sí? Y pones a otro individuo aquí en el sistema administrativo, ¿sí? Normalmente a tu esposo o esposa o algún hijo que está bastante psicótico porque no sabe a dónde, a qué dedicarse. Estos se dedican a entregar, este a vender y este a todo, ¿ok? Y tú también te dedicas a todo y con este trípode, ¿sí? Quieres poner acá una organización que genere millones de dólares, ¿ok? Millones de ingresos. Tu sistema técnico, y claro, uno dice, pero es que tengo la capacidad instalada, tengo los asesores, los consultores, los médicos, los arquitectos, los ingenieros, los albañiles, lo que diablo sea. Dices, tengo esto, ¿sí? Podría yo aumentar esto mucho. Y claro, no se te va a partir aquí, ¿ok? Y vemos que la mayor parte de inversiones que hace el pequeño y mediano empresario es para hacer esto más robusto. Me encanta cuando voy a las empresas y visito un país por semana, ¿eh? Y me muestran su empresa y me dicen, te muestro mi empresa. Entonces, voy a una empresa de muebles. Y claro, me muestran su fábrica de muebles, maquinaria, personas, materias primas, cosas muy tecnológicas, gente, líneas de producción, una belleza, ¿ok? Después digo, muy bien, y me muestran tu sistema comercial ya más reducido, ahí hay unos 3 vendedores y una chica haciendo el marketing. ¿Okay? Entonces aquí hay 40 gentes, acá hay 6. Y después digo, muy bien, ¿y quién aquí dirige, coordina, planifica? ¿Sí? Y me muestra una oficina, una persona ahí llena de papeles, ¿ok? Dice, te presento a mi esposa, la señora no quiere ni saludar, normalmente está con una contadora o una auxiliar contable, una bookkeeper que ya no da más, y él está cargando todo esto. Entonces, la cantidad de inversión que se da en el sistema técnico es brutal. Con el tiempo uno empieza a entender que el sistema comercial es muy importante, pero esta es la pata, quizás la más importante y la más olvidada, ¿okay? Que es el sistema administrativo. ¿Okay? Y no se va a quebrar, hablamos del Valle de la Muerte, por tu sistema técnico. Probablemente no se va a quebrar por tu sistema comercial, se te va a partir aquí. ¿Okay? Aquí está todo el tema legal, que no lo nombré, que a veces es una gran despreocupación por parte del pequeño y mediano empresario. Tiene
un formato legal muy reactivo, o sea, cuando ya me golpean, reacciono con mis abogados o lo que sea, ¿ok? Entonces, comprende que si vas a poner un peso de este tamaño, o sea, si te vas a poner una meta de, no sé, la típica meta de fin de año, ¿no? Supongamos este año vendimos 6 millones de dólares, hicimos ¿sí? El próximo año vamos a vender 12 millones. Eso está todo muy bien. Ahora, ¿tu trípode está balanceado? ¿Tu trípode es capaz de aguantar? Quizás esto esté más robusto, quizás esto esté más robusto. ¿Está esto preparado? Te puedo asegurar que si solo vas a un seminario con nosotros y te das cuenta la magnitud que implica esto, el 99% de ustedes no está listo acá y tiene acá con suerte un pitillo, sorbete, no sé lo que le llama a la gente para, sí, un palillo de dientes, ¿ok? Se te parte por aquí. Y esta es la principal razón o causa oculta en esta enfermedad y esta es la razón por la que se caen del Valle de la Muerte, ¿ok? Entonces, no hay nada de malo en tener metas amplias. Yo soy partidario de las metas grandes, pero tiene que estar correctamente hecho y equilibrado. Ahora, ¿qué es a lo que nosotros nos dedicamos? Nosotros nos dedicamos a volverte a ti, gerente o dueño de la pequeña y mediana empresa, en un administrador mucho más experto y profesional y hacerte consciente de todas las cosas que debes conocer, implementar y mantener en este sistema administrativo desde tu posición de gerente general para que puedas asentar en esto cosas, un edificio mucho más amplio, mucho más peso y estas 3 columnas te aguanten. ¿Okay? Luego me disculpen mis dibujos mediocres, pero quería transmitir esto con esta idea. ¿Okay? Y no, esto no es una creación mía, yo no es que soy un gurú del tema, ni vengo aquí a jactarme de mí o de nuestro éxito. Somos una institución que se dedica a representar una tecnología administrativa, que es una tecnología administrativa que se utiliza en aproximadamente 100 países, se llama tecnología administrativa Hubbard, y es una tecnología hecha específicamente, o sea, un cuerpo de conocimiento y de aplicación hecho específicamente para que tú puedas cruzar ese valle y sepas las cosas que tienes que saber, valga la redundancia, sepas lo que debes saber y lo que debes implementar para cruzarlo. Y no es todo. No se trata de que tú ahora aprendas de todo, ni tampoco se trata de que seas una persona que conoce todas las benditas áreas y detalles de toda tu organización. Eso sería humanamente imposible. Se trata de saber lo que hay que saber. Entonces, toda esta tecnología administrativa, que fue creada por un filósofo norteamericano y su casa matriz está en Los Ángeles, nosotros la hemos representado para el público de habla hispana, es un manjar. Es un manjar de la simplicidad, porque no es compleja. Es un manjar de la funcionalidad y adicionalmente es un manjar de la efectividad. ¿Okay? O sea, es muy, muy simple de comprender, es muy secuencial, es muy paso a paso, es muy razonable y no, como decimos en mi país, volado la teja, o sea, algo irreal. Y te enseña paso a paso qué debes hacer para poder establecer correctamente esta organización, hacer equitativa y robusta cada una de estas patas, sobre todo el área administrativa, y que puedas florecer y prosperar mucho. ¿Okay? Entonces, nuestra organización no somos nosotros los creadores de esta tecnología, para nada, la representamos, es algo así como las hizo, pero para la parte administrativa, la tecnología administrativa Hubbard es para la parte administrativa, no para tanto para el área de calidad. Nosotros lo representamos en 12 países, trabajamos con gente de habla hispana y entregamos aproximadamente abierto al público entre 2 y 3 seminarios por semana. Actualmente está corriendo un seminario en Guayaquil, en Ecuador, y uno en Costa Rica, sí, en Costa Rica, sí, está en Costa Rica. La semana anterior entregamos Miami y Quito, y la semana que viene entregamos Madrid y, si no me equivoco, Guadalajara en México. ¿Okay? Entonces, tenemos un seminario a puertas en España en 2 semanas. Tenemos también algunos seminarios, los entregamos en Medellín, en Colombia, lo tenemos en 1 mes y medio o 2. Tenemos otro en Quito, en Ecuador, este mes. Tenemos otro en Guayaquil, en Ecuador, este mes, o el mes que viene, lo hacemos cada mes. Tenemos uno en Miami cada 6 semanas. Tenemos uno en Costa Rica, tenemos otro en Puerto Rico cada 6 semanas. Hacemos otro en Cancún, en México, en Guadalajara, si no lo nombré ya. Tenemos otros estamos reestructurando los que se entregan en Inglaterra para el público de habla hispana y demás. Así que si estás interesado, y más allá del producto y del servicio, y te hablo con sinceridad,
Si estás interesado en, de verdad, entrenarte y profesionalizarte como gerente, te pido te pongas en contacto con nosotros o aceptes una entrevista por parte de uno de nuestros asesores, que realmente lo que van a hacer es te van a cuidar y a insistir un poco en que ya es momento de que te profesionalices como gerente de la pequeña y mediana empresa. Y van a empujarte un poquito a que eleves tu conocimiento, eleves tu saber y eleves tu capacidad para poder generar o crear organizaciones y que garantice realmente un éxito. Sí, los seminarios tienen un costo, depende del país, cuestan entre $900 y $1,500, depende de las logísticas de cada país. Sin embargo, y sí, es un dinero, ¿ok? Pero la verdad del asunto es, y esto suena a vendedor principiante, pero es la verdad, es cuánto te cuesta no saberlo. Y lo que te cuesta es la incapacidad de poder mantener realmente esto. Y créeme que tú, de una forma muchísimo más hábil, perdón, tú gestionando de una forma mucho más hábil, mucho más capaz, mucho más profesional, vas a generar un resultado brutal. Así que estamos aquí para ayudarte, estoy aquí para ayudarte. Te agradezco de verdad por darme el tiempo que me has dado. Creo que estuvimos un poquito más de una hora o una hora exacta, ese era lo planificado. Sí, una hora, gracias. Sí. Um, les quiero validar, quiero reconocer todo el trabajo que están haciendo, el trabajo duro que están haciendo los que están cruzando este valle, el esfuerzo que están haciendo de trabajo financiero, emocional, familiar, y creo que es momento de ponerles a ustedes en un siguiente nivel. Así que si estás interesado, por favor, escribe si estás en Zoom o en redes sociales, o si ves este seminario grabado, ponte en comunicación con las personas que te lo enviaron y creemos un nuevo y mejor futuro para ti y para todos los que dependen de ti, no solo tus empleados, tu familia, tus proveedores y tus clientes. ¿Ok? Entonces vamos a abrir un poquito un foro. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, adelante, disparen. Aquí estoy. ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta, todo bien. Así que si alguien tiene algo que decir, y si no con esto, sí, se apaga el telón. ¿Todo bien? En Zoom estamos bien. ¿Alguien quiere comunicar algo? ¿No? Bueno, comentarios acerca de muchas gracias, Martín. Me ha gustado mucho. Chévere, gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Súper. Muy interesante. Por redes, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, mi ayuda es tuya. Aquí estoy. Vamos a hacer estos webinarios con cierta frecuencia. Invita a amigos. Si quieres además apoyarme, estamos creando unas redes personales mías, personales profesionales mías. Puedes encontrarme como Mister, como señor, pero como Mister, o sea, Mr. Martín Merchan, ¿sí? En Instagram y en TikTok, me parece, sí, en Instagram y en TikTok. Y ahí voy a estar compartiendo algunas noticias, consejos, así que si quieres apoyar la causa, sígueme en Mr. Martín Merchan, por favor. No es particularmente mi área de expertise, pero estoy haciendo esto para poder llegar y sinceramente ayudarles a más de ustedes, poder alcanzarles y ayudarles a más. ¿Ok? Sí. ¿Se maneja el tema o la creación de un holding group? Sí, el holding, como la creación de un holding group. A ver, un holding group principalmente consiste en una estructura que maneja otras subestructuras más pequeñas, ¿ok? Si estás hablando del nivel administrativo, es eso. Si estás hablando a nivel legal, eso es otro tema y tienes que hablar con tu abogado, depende del país en donde estés. Pero si hablamos de la parte administrativa, es una gran estructura que cobija a varias pequeñas estructuras. En el seminario de administración por indicadores de gestión que te estoy promocionando, lo que debes hacer es creas un para que después puedas sostener varias actividades que dependan de ese organigrama madre. ¿Por qué? Porque si tienes que hacer estas tres patas en cada una de estas microoperaciones o pequeñas operaciones, dígase como nosotros, o sea, somos un grupo empresarial, somos 14 empresas. Tenemos un college de capacitación empresarial, una consultora, una agencia de marketing y relaciones públicas. Tenemos también una marca que vende ropa deportiva y trajes de baño. Tenemos una seleccionadora de personal. Tenemos un estudio jurídico. Somos un grupo grande. Si le pusiéramos toda esta robusta estructura en cada unidad pequeña, los costos se dispararían a un nivel insostenible. Entonces, lo que haces es generas una estructura administrativa madre que dé servicio administrativo a todas las diferentes actividades subyacentes o dependientes. Y en este seminario, en el tercer día, en la administración por indicadores de gestión, te decimos cómo se crea esa estructura madre.
para que puedas tener varios negocios o varias actividades o varios países o lo que te guste. Y es muy bello y es muy fácil. O sea, lo más bello de todo esto es que no es difícil, solo que nunca nadie te lo contó. O sea, al rato que lo escuchas y lo ves, dices, esto tiene todo el sentido del mundo. Entonces, me pasó a mí y les pasa a nuestros clientes a diario. Así que, gracias, una excelente pregunta. ¿Okay? Bien. Ya mencionabas del precio para la parte administrativa, María del Carmen Rondal. Chévere, María del Carmen. Depende en qué país estés, ¿sí? Realmente todo varía por el costo de la logística, más que eso del hotel. Hay países que son el hotel y la alimentación de tu seminario cuesta un poco más, pero por favor, ¿sí? Se pone ahí, estoy interesado, y las personas que están aquí también de nuestro equipo pueden saber que eres tú y pueden detectar en qué país estás y te dan el precio y la fecha adecuada. Pero de seguro, si realmente quieres ir, puedes estar en un seminario el lunes que viene. Depende cuánto te guste viajar, pero cerca de donde estás o donde estás, de seguro tenemos en las siguientes 6 semanas. ¿Okay? Bien, así que con eso, amigos míos, les deseo una excelente tarde o excelente noche. Les agradezco mucho por estar aquí. Les deseo lo mejor y libre de si nos volvemos a ver o no. Les deseo la mejor de las suertes. Gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Poder yo como director ejecutivo delegar y bajar la responsabilidad que toda recaía a mí en los distintos áreas de la empresa. Eso me dio, digamos, mucho más libertad ejecutiva y me devolvió esa capacidad para poder yo seguir creando y seguir expandiendo la empresa. Mi nombre es Alejandro Gómez y soy el director ejecutivo de la empresa Coraza. Coraza es una empresa que se dedica a la distribución de productos metalúrgicos y otros productos para la construcción. Estamos hace aproximadamente 30 años en el mercado, ya contamos con 3 sucursales y nuestra casa central en San Luis, capital argentina. Nosotros conocimos la tecnología administrativa ya hace como 6 años, más o menos allá por el año 2015, y conocimos al HCA de Ecuador y contratamos el primer taller, que es el taller de indicadores de gestión. Ese taller nos dio las herramientas y el puntapié inicial para nosotros establecer y organizar el organigrama de la empresa. Es un organigrama de 7 divisiones y que nos permitió poner los mandos medios y poder yo como director ejecutivo delegar y bajar la responsabilidad que toda recaía a mí en los distintos áreas de la empresa. Entonces eso me dio, digamos, mucho más libertad ejecutiva y me devolvió esa capacidad para poder yo seguir creando y seguir expandiendo la empresa. A partir de ahí, bueno, empezamos a establecer otras sucursales, también pusimos las estadísticas. Las estadísticas también me permitió medir la producción de cada uno de los puestos de trabajo y eso hizo que la gente se volviera mucho más eficiente en sus puestos. Y de a veces tener gente que hacía el mismo trabajo, 3 o 4 personas, bajamos a ser mucho más eficientes. Con una sola persona podía hacer todo el trabajo y de esa manera nos permitió crecer mucho más como empresa.